Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen comienzo de semana para todos. Tal como fue anunciado, recibimos al director de trabajo, Juan Castillo. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Director de trabajo y además presidente de Rampla Juniors, en el cargo en el cual Rampla Juniors lleva disputado 3 partidos y ganó los 3. Sí, ojalá que Si renuncia ahora como gestión, que termine el campeonato el fin de semana que viene. termina subiendo aparte. Terminaríamos subiendo si ya hay una brillante gestión deportiva en la primera etapa, ¿no? En la primera vuelta del campeonato que se salió primero y que te da ahí la chance, la posibilidad de jugar una final, independientemente de cómo salgas ahora. ¿Y cómo agarra el viaje, como se dice popularmente, además de todas las ocupaciones que tiene, ser presidente de un club de fútbol? Hay muchas cosas. Seguramente los colectivos a veces deciden, empujan bastante. Haber ido a 2 asambleas consecutivas de Rampla, haber estado preocupado junto con muchos socios y muchos simpatizantes, muchos hinchas del cuadro, para ver cómo seguíamos esta etapa, bueno, terminó con que un comité de emergencia, que es el que formamos nosotros, tuviera esta etapa de transición al frente y bueno, ojalá que dejemos al club en mejores condiciones a mitad de año para que ahí sí hayan elecciones con todas las garantías, que se presenten las listas y que el socio pueda elegir la directiva nueva. ¿Y siente la presión en un ámbito donde muchas veces, lamentablemente, ¿no? Es norma no poder respetar con los convenios salariales? Usted, que es director de trabajo, tiene una responsabilidad doble en ese sentido. Digo, me imagino no debe ser fácil si en un club chico muchas veces no se llega a fin de mes para pagar los sueldos, está todo el tema de los funcionarios, hay una carga importante de lo que tiene que ver con la seguridad social. Es todo un desafío, todo, pero en Rampla todo es desafío. Es un desafío jugar, el equipo técnico debe tener un desafío dirigir a Rampla, los simpatizantes, los socios, porque como vos decís, todos los equipos chicos o los cuadros de barrio, para entendernos mejor, tienen estas dificultades, ¿no? Las necesidades de ingresos económicos que solamente aparece con la venta de un jugador cada tanto periodo de tiempo. Pero bueno, son las dificultades que te las ves cada fin de semana y nosotros las vamos resolviendo lo mejor posible, regularizando también ese aspecto formal, ¿no? Entender que el deportista, el jugador, el equipo técnico, los funcionarios son trabajadores, como tal tienen que tener contratos. Si hay una deuda que estás refinanciando, tiene que tener un convenio, pagar mínimamente los laudos que se exigen, que se reclaman. En esa etapa estamos, todavía nos falta un tránsito, pero creo que se está entendiendo el mensaje. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que ocupa la mayor parte de su día, me imagino, que es su actuación al frente de la DINATRA. Fue una semana bastante complicada la pasada en cuanto a conflictos en varios rubros. Claro, semana de turismo, seguramente se aquietan un poco las aguas y además varios de los conflictos se han solucionado. ¿Le queda alguno pendiente así que le preocupe especialmente? Bueno, algunos se solucionaron, otros transitoriamente hemos quedado en etapas de negociación. Por ejemplo, el de OCE, los tercerizados de OCE, a partir de una licitación que tenía una fecha exacta, que era el 18 de marzo, justo en el comienzo de Semana de Turismo, tenían que cambiar las empresas, asumir los nuevos trabajadores. Allí casi 600 trabajadores se habían dado cuenta que culminaba su contrato de trabajo, la empresa que trabajaba en ellos no había ganado y ellos quedaban por el camino, la mayoría, creo que un 20% solo era posible contratarlo. Ahí hubo una intervención directa del ministro, como en otras varias cosas, y logró una propuesta concreta que hace que el lunes, inmediatamente a la Semana de Turismo, se establece un ámbito de negociación, participa el directorio de OCE, el Ministerio de Vivienda, los sindicatos del lugar, el sindicato de OCE, el sindicato de FUESI, los propios trabajadores, bueno, tratando de buscar una vuelta de tuerca allí. Eso zanjó transitoriamente, pero no es que el conflicto haya terminado. O en el caso del Supergas, en donde todavía se está negociando, hay una discusión interna que tienen los gremios adentro de las plantas, pero que al menos ahora está haciendo de que se esté trabajando normalmente, que se esté despachando normalmente el Supergas, y esto para nosotros es una gran preocupación. Continuarán también eso en esta misma semana, seguramente los contactos para cerrar ahí un círculo. ¿Sigue pensando que este va a ser un año conflictivo, un año difícil en cuanto a las movilizaciones, las paralizaciones, sobre todo en el escenario que tenemos, ¿no?, económico?
Yo creo que sí, porque no aflojó, ¿no? El conflicto y las negociaciones adentro del Ministerio de Trabajo no se dieron, no se percataron de que estábamos los primeros días de enero, de que estábamos en medio de la licencia, las vacaciones, siguieron de largo. O sea, también está directamente ligado a que la negociación colectiva va a terminar recién sobre septiembre, octubre de este año. Este periodo de renovación de los convenios colectivos empezó en julio del 2015 y va a culminar en septiembre de este año. Hay tres fases distintas de cuando vencen los convenios colectivos. Una parte terminaba el 30 de junio y negoció hasta diciembre. Otra parte terminó el 30 de diciembre y ya está negociando ahora la renovación. Tal vez lo más conocido públicamente sea el del servicio doméstico, por ejemplo, pero hay otros convenios que se están discutiendo. Y cuando terminemos esta etapa ya van a arrancar la negociación de los que termina el 30 de junio. Así que esto es una constante. Hay 18 meses continuos de negociación colectiva por los salarios, además de los conflictos que estén surgiendo cada instante. Claro, o sea que mínimo hasta octubre vamos a tener un escenario donde siempre va a haber constantemente negociación y en ese marco probablemente pueda haber conflicto. Sí, es probable. Pero bueno, mientras aparece el conflicto, que es una cosa que el sistema capitalista es una cuestión constante, el conflicto entre el capital y el trabajo subsiste a pesar de que a veces no tenga una expresión de paros o de movilizaciones. Lo cierto es de que también tener los ámbitos de negociación y propiciar salidas de acuerdo como se lograron hasta el fin de semana pasada, bueno, son señales también que se dan para los empleadores y para los trabajadores, ¿no? Contémosle a la gente qué pasa o cómo sigue la negociación instrumentada a nivel del Consejo Superior de Salarios, tanto en el público como en el privado. Había cuenta esta convocatoria porque todos sabemos que la inflación superó el 10% y se decidió por parte del Ministerio de Trabajo convocar, en algunos casos lo establecía la ley, pero se decidió convocar al Consejo Superior de Salarios. ¿Cómo sigue la historia a partir de ahora? El viernes mismo también hubo convocatoria a los máximos instancias de negociación. En los públicos se llama Consejo Superior de Negociación del Salario Público, el Consejo Superior Tripartito del ámbito privado. Se convocaron, se dio a conocer primero por parte del Ministerio de Economía un informe muy bien presentado en torno a una mirada de la región, ¿no? En dónde estamos parados hoy, 2016, qué es lo que está pasando en la economía y la producción en el mundo, particularmente un énfasis colocado qué está pasando en la región, en economías muy grandes al lado de la nuestra, como la de Argentina y la de Brasil, cómo las situaciones de ellos también influyen a veces directamente en lo que nos pasa en el trabajo y en la economía de nuestro país. Y luego de eso se dio a conocer, bueno, los anuncios que el presidente de la República le hizo a la central sindical y a partir de allí cómo se van a instrumentar las medidas. La etapa de instrumentar las medidas anunciadas por el presidente, ambas quedaron postergadas en el Consejo de Públicos solicitando un cuarto intermedio por parte de los sindicatos para el 8 de abril, donde vamos a continuar esta negociación. Seguramente ellos vendrán con una demanda o con una propuesta concreta, y en el caso de los privados, donde el sector empleador planteó y aceptó también del movimiento sindical, que posterior a la Semana de Turismo se convoque a lo que se llama la mesa coordinadora. Es una mesa más chica, con la misma representación pero en escala menor, a los efectos de armar una agenda del Consejo Superior Tripartito para analizarla en el correr de los próximos meses. Todo esto se dispara, para llamarlo de alguna manera, a partir de que la inflación supera el 10%. El gobierno, después de la reunión con el PIT-CNT, en particular el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, hacía referencia, y se ha insistido por parte de todo el gobierno, que la intención, la idea es que eventualmente ese índice inflacionario se empiece a reducir, que desaparezcan algunos factores coyunturales que empujaron al alza a los precios y que eso empiece a mermar. ¿Cambia en algo si el mes que viene, por ejemplo, la inflación vuelve por debajo del 10%? Ah, sí. Los que lo van a sentir más directamente, primero son los sectores de menos recursos. Hablo a nivel de la negociación y la convocatoria del Consejo Superior de Salario, porque se dispara la convocatoria porque la inflación supera el 10%. Claro, no, yo entendí la pregunta. Primero, si se dispara después del 10%, había un compromiso político, Sí. ya no solo el escrito, el político, es que los dos dígitos acá para varias cosas mueve mucho al uruguayo en general, ¿no? Y no es lo mismo tenerla más o menos controlada en menos de 10 puntos
a que efectivamente en determinado momento la inflación lo supere. Porque allí la pérdida del salario, que cuando existe inflación es constante, es a diario, pero ahí golpea bastante más fuerte. Entonces hay que buscar medidas que vayan a paliar la situación, si no, lo que negocian y acuerdan colectivamente en un ámbito tripartito, salís a la calle y no te dan los números, porque el poder adquisitivo, el poder de compra del salario, objetivamente pierde relación. A veces con la misma cantidad de plata o con más plata aún compras menos producto. Esas cuestiones que nos pasa a diario en la feria o en el supermercado, donde la gente, que es lo más común, que dice hoy día, vas con 1.000 pesos, lo cambiás y se fuman, desaparecen para una comida diaria, para el transcurso del día. Bueno, esto es un problema. Y problema que tiene que ver reflejado a los dirigentes sindicales, lo que le preocupa también al gobierno y seguramente es parte de una mirada de reojo del sector empleador, es que ese poder adquisitivo se mantenga. Si no hay poder adquisitivo en la mayoría de los uruguayos, es un problema para los sindicatos, es un problema que sufren los hogares más pobres y los trabajadores y las trabajadoras, pero es un problema que también va a sufrir el comercio, el mercado interno, porque hay menos posibilidad de compra. Claro, pero en ese sentido es más o menos el mismo problema si la inflación es 10,2 que si es 9,9. Hay una cosa simbólica, lo dijo el presidente de la República posterior a la cadena radio y televisión, lo fue diciendo allí en estas reuniones del Consejo de Ministros del Interior. Sí, parece simbólico, 0,3 o 0,4 más, cuando vos estás al mismo borde del 10 puntos, hacen que te pases la barrera. Pero bueno, al menos podemos instrumentar medidas, se pueden. Por ejemplo, anuncios que hizo el ministro en el último Consejo Superior es la incorporación de algunos beneficios sociales para una parte de los trabajadores públicos que todavía no se habían incorporado, ¿no? Eso es una cosa. O la aparición de medidas o propuestas alternativas que demandó el movimiento sindical en la reunión con el presidente y que se reflejaron otra vez en el Consejo Superior Tripartito, tales como, bueno, medidas de incentivo al empleo, situación de comprensión a los sectores de menor capacidad, el problema de la vivienda, del costo del alquiler o el análisis de la vivienda que están deshabitadas. Hay una cantidad de medidas alternativas que pueden ir paliando la situación o contribuyendo a que el salario te rinda más. Claro. De lo que planteó el PIT-CNT al presidente Vázquez y que se conoció, más allá de esta que usted mencionaba al pasar, ¿son medidas atendibles? Ahora que usted está, yo no voy a decir del otro lado del mostrador, porque en realidad está, si se quiere, en un lugar en el equilibrio, ¿no? Buscando acuerdos entre el sector sindical y el sector empresarial. Pero, por ejemplo, esta posibilidad de eventualmente que se genere un fondo de garantía para cuando una empresa se cierra y que pueda responder ante los despidos, que tenga que informar las empresas cuando se despide una persona el motivo. ¿Son medidas atendibles? Son atendibles. A ver, la primera que tú enunciaste parece una muy buena cosa. No es una lógica ni una constante que los empresarios uruguayos desaparezcan de golpe y porrazo, que una fábrica de repente vayas a abrir un comercio y esté cerrado, diga clausurado o se haya fumado. No es, más bien es una situación anómala que cada tanto tiempo pueda pasar. Bueno, para esos casos pocos que puedan existir, lo bueno es que el trabajador o los acreedores en general tengan donde agarrarse cuando esto ocurra. Para eso no estamos hablando de tanto dinero que se tenga que aportar, con un mínimo descuento, un mínimo aporte que se pueda estar colocando por parte del sector empleador, se puede estar haciendo un fondo de manera que cubra las insolvencias patronales, los créditos laborales, cuando se decreta un lockout patronal o cierre alguna industria importante en nuestro país. A nosotros nos tocó el año pasado, en menos de 60 días de haber asumido, se fue el grupo peruano de Colat, de Parmalat, cerró la regasificadora, aunque después se pudo negociar, vino la decisión de parar ante la arena, se fue la otra empresa láctea de San José, Fripur comenzaba ya el anuncio para que a mitad de año lo termina concretando de cerrar. De golpe y porrazo vos te quedabas con más de 2.500 puestos de trabajo destruidos, parados, sin respuestas, y convendría tener un instrumento de estas características que hay que darle forma, que hay que discutirlo y que hay que acordarlo. Los empresarios dicen que
podría llegar eventualmente a aumentar los costos y que esto sería un problema, más en este escenario que todos ya sabemos que es bastante complejo. Sí, pero va a aumentar los costos en forma muy mínima, pero le va a dar cobertura a una cantidad de hombres y mujeres que se dedican al trabajo que necesitan tener respuesta. O sea que tiene que ser la ley de la compensación y si no entiende los empleadores va a haber que explicarle que esto es un mínimo aporte que no le va a afectar tanto las ganancias, pero que puede transmitir tranquilidad a otra parte de la población. En segundo lugar, lo que tú decías del convenio internacional de la OIT 158. Primero, no es un descubrimiento de los trabajadores uruguayos, no es un problema del gobierno nacional que quiera admitir una cosa, sino que es un tema mundial, mundialmente colocado. Se aprobó en los ámbitos internacionales que haya un convenio de esta característica que objetivamente, si el despido no es antisindical, se debería tener todas las garantías, entonces no es que se prohíba despedirse. Sí, los empresarios, por lo que ha trascendido, lo que dicen es que les quita como margen de maniobra al momento de dirigir la empresa. Que le quita margen de maniobra no hay dudas, porque si alguien puede tener como un as en la manga, como una carta en el bolsillo, disponer que te despido cuando a mí se me antoja porque soy el que genero puesto de trabajo, sí, siempre termina siendo una espada de Damocles en la cabeza del trabajador. Acá no es que esa independencia o autonomía del empleador se quite, es que tiene que darle también garantía al trabajador o a la trabajadora que si se lo va a despedir efectivamente es porque en su puesto, en su lugar, no lo necesita más o no rinde como tiene que rendir y que haya las garantías del caso. También es un convenio al cual hay que darle forma. Hay una cantidad de países en el mundo que ya lo han ratificado y bueno, lo que se ha puesto acá es analizarlo para ver cómo se incorporaría o adquiriría una forma de ley en nuestro país. Claro, pero por lo que veo, la posición suya es favorable a que estas medidas se instrumenten y no son de recibo los reparos que pone el sector empresarial. Sí, yo estoy de acuerdo. Y no son de recibo los argumentos que se esgrimen. No, pero los argumentos, esto que estás diciendo que yo también escuché, son argumentos de declaraciones públicas. Nosotros todavía no instalamos la discusión en los ámbitos orgánicos. Cuando comience, cosa que lo anunció el ministro Murro en este Consejo de Salarios último, y cuando se instale un ámbito tripartito y escuchemos la demanda de los trabajadores sobre estos puntos o los otros que anunciamos anteriormente, y las respuestas, aportes o negativas de parte del sector empleador, nuestro rol es escuchar, atender claramente cuáles son los argumentos de un lado y del otro, tratando de ayudar, de contribuir, de buscar un equilibrio para que salga la resolución más justa posible, aunque esta no contemple a las dos partes. Buscando un equilibrio, pero con una opinión favorable a que se instrumente. Es que nuestra tarea es constantemente en equilibrio, hasta lo que declaro. Muchas veces no declaro públicamente lo que efectivamente pienso, pero estoy cumpliendo un rol en el movimiento sindical donde no te podés vos mismos mutilar la posibilidad de ser creíble en el ámbito de negociación. De las últimas, no quiero, en realidad hay algunos temas que no quiero dejar de abordar. Como comunista, como integrante del Partido Comunista, hoy está Barack Obama en Cuba. Usted habrá ido a Cuba, no sé si tendrá contada la cantidad de veces que fue a Cuba. Que esté el presidente del imperio en Cuba, ¿qué sensación le genera? ¿La de verdad? Sí. No, lo he declarado. Esto no lo va a comprometer. No me compromete ninguna cosa. Por eso me tiene que decir la verdad. Por mi concepción política y además lo declaré a otros colegas que estará saliendo escrito hoy, seguramente en los matutinos. Es un momento histórico, nadie lo va a negar. Si más de 80 años hacía que un presidente de los Estados Unidos no pisaba Cuba, es un momento histórico. Hay generaciones enteras anteriores a la nuestra que no han visto esto que ahora está ocurriendo y vaya a saber qué es lo que va a pasar por delante. Es una jugada de valentía política de ambos gobiernos, de ambos. Es muy valiente Barack Obama al visitar Cuba en medio de la polémica y que no la tiene fácil en la interna. Tal vez lo haga porque esté muy próximo a que haya unas elecciones, que él no va a ser más reelecto. Es no menos jugada política importante y valiente la del gobierno de Cuba, sabiendo la rivalidad ideológica, el enfrentamiento político que se tiene,
Pero lo más importante del gesto, porque también la política se construye con gestos, es qué posibilidades futuras van a tener los pueblos, particularmente el pueblo más sufrido, que es el pueblo cubano, que fruto a un bloqueo y a un embargo, hace más de 50 años impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica, no le permiten comercializar sus productos, comprar sus necesidades, producto de la negativa a los Estados Unidos. Bueno, ojalá que después de esto, restablecimiento de las relaciones diplomáticas, rompimiento finalmente de esa guerra fría que seguía instalada ahí con esas miradas de reojo, declaraciones subliminales, bueno, con la presencia física, ojalá que acuerden el día en que termine el bloqueo y que el pueblo cubano tenga la misma libertad que tenemos nosotros o otra parte del mundo. Muy bien, esa fue la declaración políticamente correcta. ¿Y la de la verdad? No, es la verdad. La verdad, la ideológicamente más comprometida con mi fuerza en el Partido Comunista, nosotros siempre tenemos una mirada de recelo, siempre tenemos de recelo en torno a qué es lo que está atrás de todo esto, qué es lo que puede estar ocurriendo, pero una confianza enorme en la Revolución Cubana, una confianza enorme. Una situación que me parece que la van a saber sobrellevar, que a uno le mueve el piso, te mueve el piso ideológicamente porque jamás nunca hubieses pensado que esto podía ocurrir, aunque en el discurso siempre lo reclamábamos. Si vos salías a pintar muros, bueno, cese del bloqueo a Cuba, basta de guerra fría contra... Bueno, están siendo señales, están siendo pasos. Esto tiene cosas a favor y tiene desafíos para las partes, pero ojalá que sea lo mejor. Igual, ideológicamente es difícil de digerir. Sí, pero bueno, insisto, vos luchás para eso, ¿eh? Tantos años luchar para ser gobierno en la izquierda, cuando sos gobierno, algunos en el Uruguay tenían sentido vergonzante decir que eran oficialistas. Venir a dar la cara como integrante de gobierno cuando no toda la gente está conforme y te reclama cosas, y bueno, son roles que tenés que estar cumpliendo. Yo no tengo problema ninguno. Yo trabajé, luché para que Tabaré Vázquez fuera presidente y el Frente Amplio fuera gobierno. No tengo sentido vergonzante de esto. Nos quedó para hablar todo ese tema de la interna, de cierto divorcio que hay entre, por lo menos, la opinión pública y alguna valoración negativa hacia el gobierno. Pero bueno, no falta la oportunidad. En algún momento lo vamos a volver a conversar. Juan Castillo, le agradecemos su presencia en Telemundo. La pausa y seguimos con muchas noticias.